Hola, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Modelo para Armar. Voy a insistir sobre cuál es la idea de Modelo para Armar, porque yo les comento, yo leo todos los comentarios y me encanta el intercambio que hay con quienes nos escuchan y con quienes nos ven en el programa. Digo, leo todos los comentarios y en los comentarios hay la verdad muy lindo elogios, fuerza y a la vez también propuestas, pero a la vez también hay algún tipo de observaciones críticas que las tomo respecto a, bueno, que no pregunto, que no repregunto. Miren, la idea es la siguiente. Modelo para armar, mi propuesta de modelo para armar es escuchar. Escuchar para pensar para adelante. ¿Qué significa pensar para adelante? Es pensar para la Argentina, cómo construir un modelo para la Argentina de futuro. Y para eso quiero convocar a diferentes intelectuales, empresarios, periodistas, economistas, políticos, sociólogos, filósofos, de todas las corrientes. Esto es lo que es la propuesta de modelo para armar. ¿Pero por qué? Porque llegó un momento, digamos, de la vida, pero un momento para tratar de decir, hay un cierto hastío, cansancio, algunos lo pueden reflejar de diferentes formas, sobre lo que yo llamo y remarco el péndulo argentino. Un momento la Argentina va para un modelo proteccionista, por otro lado un modelo aperturista, por un modelo de endeudador y por otro momento de desendeudador. Tasa de interés altas, tasas de interés bajas. Digo, solamente respecto a algunas de las variables de la economía, pero también en la política, también en la cultura. Bueno, la idea es tratar desde este pequeño espacio un pequeño aporte para tratar de ver si es posible, digo, si es posible, lograr algunos consensos básicos, algunas ideas que puedan tratar de sacar a la Argentina de lo que yo sostengo que es un estancamiento secular, por lo menos de los últimos 50 años. En esta convocatoria, la de hoy, es a Gustavo Grogopocatel, empresario y músico. Es la primera vez que nos vemos personalmente, pero hemos tenido diferentes intercambios siempre muy respetuosos, pero obviamente con miradas diferentes sobre algunas cuestiones vinculadas con el agro. Pero acá vamos a tratar de superar, ir por encima, como se dice, del laberinto, para salir del laberinto, y hablar sobre cuál es el modelo para armar de Gustavo Grobocopatel. ¿Cómo andás? Bien, un gusto conocerte personalmente. Bueno, la idea inicial que propongo es 1 minuto, 5 minutos, hasta 10 minutos, porque así después empezamos el intercambio. ¿Cuáles son los puntos principales que planteás sobre ese modelo para armar de la Argentina del futuro? Bueno, Yo mientras las voy anotando, sí, no, para que así las... me das un lindo pie porque acabo de sacar un libro que se llama Desde el Campo y dentro del libro menciono una propuesta que hizo hace 20 años alguien que fue mi mentor, que se llamaba Francesco Di Castri, que fue director de la UNESCO y creador del programa Hombre y Biosfera, que era muy famoso en aquella época, sobre el decálogo de los países ganadores en la globalización y el decálogo de los países perdedores en la globalización. Entonces, me parece que está muy bien que yo te pueda leer los títulos de ese decálogo, Dale. los 10 temas, ¿no? Entonces Di Castri dice este, que para ser ganador los gobiernos aprovecharon la apertura para hacer cambios estructurales profundos en la función pública, en los sistemas de educación, formación e investigación, sistemas tributarios, de jubilación, servicios bancarios, etcétera. O sea, no una apertura en sí misma, sino una apertura para transformar los países. El segundo punto que dice es que han propiciado un desarrollo específico a las características del país, evitando imitaciones estereotipadas o ideológicas y resistiendo a veces las presiones exteriores, aunque sean de organismos de financiamiento internacional. Se encontrar el propio modelo de desarrollo de alguna manera. Tercero, los países ganadores muestran un desarrollo importante en los sectores tecnológicos,
servicios informáticos, financieros, de turismo internacional, con acento puesto en el marketing y en el benchmarking, ¿no? Cuarto, países que hacen grandes inversiones en capacitación, formación e investigación, con énfasis en la calidad, la innovación, la relevancia nacional de los resultados y en contactos con los sectores académicos y de la empresa privada. O sea, el vínculo entre el sector académico y la empresa privada. El quinto es algo que rescata la empresa. Dice que es clave el fortalecimiento y apreciación pública de la cultura de la empresa como base del desarrollo de un país. El sexto, necesidad de políticas económicas con atención constante y permanente a los problemas del empleo, pero no a través del asistencialismo o subvención a empresas no competitivas. El eje del empleo es la formación permanente y la posibilidad de reciclaje hacia sectores en expansión. Yo lo manifiesto muchas veces, dicho de otra manera, digo que para crear empleo hay que cambiar de trabajo, en un mundo que se transforma. Después habla del tema de los sistemas de alfabetización al desarrollo, aprendizaje a distancia, cosas que hace 20 años, cuando él habló de esto, eran menos importantes, pero que ahora ya se conoce muy claramente. Séptimo, descentralización, autonomías administrativas, fomento de la gobernabilidad local, aprovechando nuevas facilidades proporcionadas por la tecnología de información, con flujos transversales y no verticales y jerárquicos de la información. Después tenemos el punto octavo, que habla de la subsidiariedad, es decir, decisiones tomadas al más bajo nivel jerárquico en consideración al tipo de problema a resolver. O sea que las soluciones están abajo, en donde ocurren las cosas, en la tierra, no arriba. No es como se dice, top-down, es bottom-up para arreglar los problemas de desarrollo. Constante gradualización y contextualización de los cambios estructurales, teniendo en cuenta la situación nacional como la internacional. Esto es muy bueno, porque hace 20 años no se sabía los cambios que hay en la política internacional que estamos hoy viendo, pero tiene que ver con un concepto que yo uso mucho, que es más importante que la estrategia es estrategiar. Es decir, tener una habilidad para ir reformando las estrategias en función de lo que va ocurriendo, ¿no? Como ocurren las cosas tan rápido y son tan contradictorias a veces, está bueno tener esa capacidad de adaptación. Y por último, dice, concentrar esfuerzos y mecanismos hacia la cooperación económica y política en el contexto de grandes agrupaciones regionales. Es decir, ni más ni menos que el Mercosur como plataforma para integrar a Argentina al mundo, y desde un lugar de fortaleza, que si lo hiciéramos solos estaríamos mucho más débiles. Bueno, eso son cosas de largo plazo, pero me parece que iluminan de alguna manera sobre las cosas que había que hacer y que diría que la mayoría no hicimos. Me parece genial porque además pusiste muchos temas, muchos temas. Te diré que sos hasta ahora el que puso más temas en debate y me parece interesante, vamos a tratar de abordar, espero casi todos, espero casi todos. Empecemos por el primero, el tema de la apertura. Cuando decís, yo lo sinteticé, apertura para transformar. Sí. Cuando hablamos de apertura, estamos hablando de apertura económica. Hablamos de apertura económica, pero no hablamos de la apertura económica, digamos así, tonta, no inteligente, ¿no? A ver, ¿cómo sería? A ver, vamos a precisarlo, porque a veces queda siempre como eslogan. Por supuesto. Mira, yo creo que la globalización es muy importante, la dinámica de los flujos. Es decir, el que facilita los flujos en la globalización tiene más posibilidades de tener éxito. Flujos de bienes, de servicios que van y vienen, importaciones, exportaciones, flujos de conocimiento, en fin. Si nosotros frenamos los flujos por algún motivo,
estamos impidiendo eso. Cuando nosotros cobramos impuestos a las exportaciones, frenamos las exportaciones y entonces tenemos los déficits externos. Cuando nosotros frenamos el flujo del comercio interior a través, no sé, de impuestos a los débitos y a los créditos, estamos frenando el flujo del comercio interior. Bueno, eso obviamente hay que tratar de buscar otras formas alternativas de recaudar que no sean cosas que alteren esos flujos. Pero cuando hablamos de apertura, yo para tratar de pensar, porque la Argentina es insertada en el mundo, y casi todos, no quiero hacer como que son todos, regalan sus mercados cuando se habla del tema de la apertura. Y a la vez tampoco, salvo contadísimos países, tenés que están cerrados totalmente. Sí. Entonces, ¿cómo pensás, decís, bueno, cómo lograr esta idea, viste que al comienzo mencionaba, proteccionismo total, apertura total, digamos? ¿Cuál es ese modelo para Yo creo pensar que la apertura? ¿Cuáles serían las estrategias? Vos incluso mencionaste esta parte. Más que las estrategias, a vos te gusta estrategiar. estrategiar. ¿Cómo es el estrategiar en lo que es la apertura, que es clave? Es uno de los debates centrales. Yo creo que no hay que olvidarse del objeto, del propósito de las cosas, que es que los consumidores tengan acceso a productos en calidad y cantidad. Si nosotros cerramos mucho la economía, tenemos un problema porque los productos nuestros son más caros, se dificulta mucho el acceso para la gente, se encarece y los pobres son los que sufren más. Con lo cual hay un punto a la protección que tiene que ver con eso. Y en todo caso, si queremos protección, es la sociedad la que tiene que de alguna manera determinar qué niveles de protección queremos o no. O sea que yo no estoy en desacuerdo con la protección. Sí estoy en desacuerdo con una protección que, digamos, perjudica a toda la sociedad. Lo mismo, si uno detiene los flujos de importación, también detiene los flujos de exportación y nosotros podemos ser muy competitivos para exportar. Obviamente no en todos los productos, pero en una gran cantidad de productos podríamos ser. Entonces ahí es donde me parece que hay que usar la inteligencia equilibradamente para determinar hasta dónde abro la canilla y no abro la canilla. No tengo una respuesta concreta, pero evidentemente no lo hemos hecho bien. Por ahí lo vinculo con el segundo punto, que es el desarrollo específico. Sí, Dani Rodrik es un economista, bueno, habló lo conozco muchos bien. respecto a, bueno, cada país tiene que encontrar su propia receta. Y a partir de Sí, ahí empezar a elaborar sí, con, obviamente, con los recursos naturales, con los recursos humanos, sí, con la sociedad que tiene y ver ese desarrollo específico. sí. Estás, digamos, Estoy de acuerdo. Creo yo que Argentina tiene una diversidad de sectores en las cuales puede desarrollarse, integrarse al mundo, generar empleo de calidad, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos un problema de ese tipo como puede haber en otros países. Y el modelo de desarrollo probablemente que tiene que comenzar fortaleciendo los sectores en donde somos más competitivos, para después ir pasando a otros sectores que generalmente están en las adyacencias y que esos sectores empiezan a expandir las posibilidades de empleo y desarrollo. en este caso sería el campo o la producción Uno, agropecuaria. el campo, por supuesto, lo es, de hecho es objetivamente, ¿no? Es algo que existe y tiene un potencial muy grande de crecimiento. El sector de minería, oil and gas, turismo, empresas basadas en el conocimiento, todo eso requiere infraestructura, con lo cual la inversión en infraestructura debería facilitarse. Además, en Argentina hay un gap entre lo que debería ser y lo que es la infraestructura, con lo cual toda esa inversión en infraestructura es rentable, ¿no? Cuando hablamos de modelo de desarrollo, ahí déjame que te incorpore lo que serían esos ejes tradicionales, si querés, macroeconómicos. Es decir, bueno, ¿cómo desarrollás con la economía? Digamos, necesitas infraestructura, necesitas gasto público o necesitas el Estado. Sí, Digamos, ¿cómo incorporás
en tu visión, en ese desarrollo específico, bueno, el rol del Estado, Sí, la estructura tributaria, total. el mercado laboral, digamos, lo que serían esos debates Sí, tradicionales que tienen que ver con el desarrollo. yo creo que no hay capitalismo exitoso si no hay un Estado de calidad. O sea, el Estado es fundamental. Es el Estado el que asegura la igualdad de oportunidades, que genera bienes y servicios públicos, que generan una base mínima, el Estado que invierte, el Estado de la seguridad, el Estado de las relaciones internacionales, que facilita, pero es un Estado del siglo XXI, es un Estado facilitador. Es decir, no es un Estado que se mete a hacer cosas que no tiene que hacer o que le pone el pie encima al desarrollo de los emprendedores, a la creatividad. En eso hay que ser muy... Ahora, sobre el tamaño del Estado, que es el otro punto, mirá, yo creo que las sociedades, en función de su cultura, de sus creencias y demás, demandan más o menos Estado. Es decir, una sociedad norteamericana demanda menos Estado, porque es más, digamos, meritocrática. Y una sociedad europea demanda más Estado, porque cree que hay que proteger más a la gente que no tuvo suerte. Nosotros nos parecemos más a la europea, creo yo, con lo cual la sociedad argentina siempre va a haber una pulsión a tener un Estado que participe más. Ahora, un Estado que participe más es un Estado que es el 40% del PBI o el 25% del PBI. Yo no puedo decírtelo. Yo tiendo a pensar que el Estado o transferir dinero al Estado cuando el Estado no es de calidad no es bueno para la sociedad, le perjudica. Entonces tendería yo al principio a tener un Estado de menor tamaño, mejorar la calidad, invertir en eso y después poco a poco ir dándole al Estado mayor participación. Pero ahí cuando, a ver, para, si podés, ni a vos, dame uno o dos ejemplos de una intervención del Estado que es de mala calidad y uno o dos ejemplos de Estado de De intervención de buena, buena calidad. mira, mala calidad, educación. La educación se ha despublificado. O sea, la educación pública, que era lo que nivelaba y demás, la gente se va a la educación privada. Eso es por mala calidad. Temas de educación, temas de salud, lo mismo. Vemos que hay una degradación del Estado porque la gente tiende a irse a administraciones más privadas en esos temas. Hay obviamente un retraso en el tema de infraestructura, hay déficit de infraestructura de mucho tipo, que eso tenía que ver mucho con que el Estado se había metido en eso. Intervenciones virtuosas del Estado. En Argentina no hay muchas, pero en el mundo, pero en el mundo sí, mira, esta semana me contaron una anécdota de cómo el gobierno de Tailandia ayudó a la gente del sector gastronómico de Tailandia a desarrollarse y por eso el mundo se llenó de restaurantes tailandeses que consumen insumos tailandeses. Entonces, facilitan la exportación de esos productos de Tailandia, ¿no? Entonces, si nosotros tuviésemos un Estado que ayuda a instalarse a nuestras empresas, ayuda a integrar el soft power, que es la cultura, y a partir de la cultura abrir mercados en todo el mundo, eso sería ideal, pero no lo logramos. Me salgo un poco del libreto. Dos, por ahí ayudo, por ahí podés no coincidir. Intervención del Estado virtuosas y la inversión en ciencia y técnica. Sí, Y la segunda, sí, una inversión en la cultura. sí. Digamos. Entonces, que vos Déjame, tenés de déjame, desarrollo, ahí, sí, pero déjame esas dos sí, cosas de desarrollos donde incluso en asociación pública-privada, digamos lo que sí, sería el CONICET, o vinculado con el tema del arte y de la producción cinematográfica sí, y de publicidad, la Argentina siempre estuvo a la vanguardia y ahí tuvo el Estado, sí. bueno, nada más, eso No, para ayudar a decir que tocaste hay. dos temas que son muy cercanos a mí. O sea, yo fui un empresario muy vinculado con el sector científico y he creado empresas público-privadas vinculadas con científicos del CONICET, etcétera, etcétera. Lo conozco bien al tema. Sí, el Estado es muy importante que facilite algunas cuestiones. Hay que ver la relación costo-beneficio o cómo funcionan
si funcionan bien o funcionan 6 puntos, 7 puntos y demás, organismos como el CONICET. El CONICET hay islas extraordinarias y hay otros lugares que no lo son tanto, y los mecanismos de control y de rendición de cuentas y demás son laxos, te diría yo, en un determinado punto. Pero no estoy para nada en desacuerdo que el Estado intervenga. El problema que tenemos nosotros no es la inversión del Estado, que está bien, sino la falta de inversión privada en ciencia. Sí. Entonces, la inversión privada no se da porque la inversión en ciencia y tecnología es de largo plazo, y los empresarios en general que, digamos, tienen que navegar en las aguas de los shocks permanentes, maximizan el corto plazo. O sea, no invierten en algo que no se sabe qué va a pasar de acá a 10 años. En el tema cultura, yo estoy totalmente de acuerdo con que el Estado tiene, porque la cultura es el soft power de un país. Y la cultura argentina es muy importante en Latinoamérica. Por acá pasó Atahualpa Yupanqui, Borges, Charly García, todo lo que vos quieras y lo que vos quieras. Y esa cultura nos debería servir para ampliar y facilitar los flujos de intercambio de productos y servicios. Y eso no lo hemos logrado. Nos quedamos en la cultura que todos admiran, pero no usamos a la cultura para promover el desarrollo y el progreso en el país. Entonces ahí hay una intervención que se queda por la mitad, y creo que falta un poco más de inteligencia e ingeniería sobre cómo hacerla. Perdóname, y el último tema que estoy peleando ahora es cómo facilitar la inversión privada en la cultura a través de mecenazgo y de distintos niveles de incentivos. Ok, suponete que vos decís, no quiero que el Estado invierta tanto en cultura. Bueno, facilítame que el sector privado lo haga. Eso falta también. Hay tres elementos que vos mencionaste, salud, educación, infraestructura, donde marcás las deficiencias. Sí. Y entonces ahí te salto sobre, y sigo en el segundo punto del desarrollo específico, que los países que se desarrollaron invirtieron en salud, Sí. en educación, en infraestructura, también en ciencia y técnica, pero para eso necesita recursos. Y Sí, esos recursos es a partir de un sistema tributario. sí, 2 totalmente. puntos. No, Sistema no, tributario. totalmente. Pero te agrego algo más. El Estado no ha sido bueno invirtiendo ahí. Eh, y todas las causas vinculadas con corrupción y demás tienen que ver con que se gastó más dinero del que se debería haber gastado. Con lo cual, la calidad de la gestión del Estado hay que mejorarla. Digo esto para salvar al Estado, no lo digo para sacarlo, pero eso es muy importante. Sistema tributario, tiene que haber un sistema tributario que sea simple, que sea progresivo, un sistema tributario que de alguna manera incentive la inversión, oriente la inversión y demás. Yo no estoy en contra de pagar impuestos, ni mucho menos, pero nuestro sistema tributario, que tiene más de 160 impuestos, que son difíciles, que no es progresivo, que digamos, no incentiva el comercio exterior ni el comercio interior, eso hay que revisarlo. Cuando decís sistema tributario progresivo, traducido, Los que así. más pueden tienen que Ujú, pagar más. ujú, El sistema impositivo es una forma de redistribución. ujú. Y vos pensás que hay o se tiene que buscar ciertos consensos vinculados a eso, fundamentalmente en el mundo de los que tienen más. Y vos Yo tenés creo que muchos de sí. tus colegas, digamos. Por supuesto que los que tienen más tienen o tenemos que pagar más, pero hoy Argentina tiene todavía un problema más grave que ese, ¿no? Que es la cantidad de guita que hay fuera del sistema. No necesariamente en negro y no necesariamente fuera del país. Está fuera del mercado de capitales. Si nosotros logramos que de eso, no sé, 300, 400 mil millones de dólares, vuelva el 10% de eso todos los años en cómodas cuotas, nosotros tenemos resuelto el problema de financiación. El problema es que en general siempre nos preocupamos por complicarla más. Por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a las grandes fortunas se hubiese planteado de otra manera, tendríamos que haber incentivado que la gente empiece a volver a poner guita dentro del sistema. Y lo que hicimos con eso es ahuyentar a más gente.
para tratar de entenderlo, más allá que del pasado, pero para tratar de entenderlo, porque uno puede pensar para adelante, algunos pueden plantear, bueno, que tienen que pagar más lo que tienen más. ¿Vos Sí, decís que estuvo mal estuvo planteado? mal En planteado. qué sentido? ¿De que no tenía que estar o si No, no, tenía que estar de otra no forma? tenía que estar, teníamos que generar algún sistema que genere confianza a la gente para que la gente vuelva a poner la guita. Lo que logramos es que gente que tributaba en Argentina por bienes que tenía en el exterior, se fuera a radicar al exterior y en Argentina sigue pagando lo que tiene en Argentina, pero no paga más lo que tiene en el exterior, lo paga en otro país. Eso fue un error, ¿Y un fracaso. y cómo pagarían más los que más tienen en No, los Argentina? impuestos, Digamos, el impuesto al que paga patrimonio, impuesto a el las que paga ganancias. ganancias, el que gana más, paga más. El que consume más, paga más IVA. El que tiene más capital, paga más bienes personales. Todos esos impuestos son estructuralmente progresivos. Uno piensa que los impuestos son progresivos, los que por ahí no lo suficiente. Bueno, discutamos las alícuotas. Otro de los puntos para avanzar y no embarrarnos solamente en ese punto, porque la verdad, el sistema Da para, tributario en Argentina sí, sí, da porque es uno de los ni te problemas. toqué el tema retenciones. Yo Entonces, no lo quiero hablar porque lo hemos hablado en varios rounds. no, pero a ver, como lo traje en tu libro, vos planteás el tema del impuesto a la tierra. Sí, claro. Y me parece interesante porque, bueno, no voy a decir qué es lo que pienso yo, sino qué significa el tema del impuesto a la El impuesto a tierra, la porque tierra hay es quiero diferentes decir, para que lógicas. nadie se asuste, es un impuesto clásico de David Ricardo, vos sos Ujú, ujú. economista. Sí, sí, sí. O sea, es un impuesto muy antiguo, digamos, que nació en Inglaterra, donde las tierras que tenían más valor y que estaban más cerca de los puertos pagaban un impuesto para compensar el desarrollo en los lugares que estaban más alejados, cual es una forma mucho mejor que las retenciones. La retención es un impuesto al ingreso, digamos, no a la ganancia. Y esto a la tierra es un impuesto fijo, con lo cual hay un incentivo a aumentar la productividad, porque si producís más, diluís el impuesto a la tierra. Ahora, producís más y es probable que pierdas con las retenciones. Por eso las retenciones son tan negativas. Bueno, pero por eso, vos lo que planteás, y digo por eso para incorporarlo como ese debate Claro, a futuro, decís, bueno, el Estado tiene que recaudar sí, precisamente para que el Estado funcione, sí, sí, los servicios básicos. Sí, bueno, y hay un sector que puede aportar. O claro, el sector es el sector del campo. sí, Entonces, sí, bueno, que haya un impuesto a la tierra, al sí, campo, que pero hoy hay sacar. un impuesto, hoy hay un impuesto rural. Hoy un impuesto inmobiliario que aparentemente es insuficiente. A lo mejor podría ser un impuesto inmobiliario más caro. Está bien, que no es coparticipable, pero digamos, y eliminar las retenciones que realmente son un problema grave. Ojo, también en el libro desarrollo el tema de retenciones. Yo no es que esté en contra, fundamentalista en contra de las retenciones. Estoy en contra de las retenciones del 30%, del 10%, pero un pequeño diferencial arancelario para mí puede ser útil para el desarrollo de la industria, para favorecer el desarrollo de la industria local, con lo cual yo no estoy totalmente en contra. Es más, si se bajan las retenciones como única medida, lo que hacemos es trasladar de manos a dónde va el dinero. Hay que buscar algún sistema de incentivos a la inversión para que ese dinero que se genere vaya a los lugares más virtuosos de la economía. Es parte de un paquete de reformas que hay que hacer. Bueno, esa es la idea, que lo pongas. El otro punto, cuando decís tecnología, digamos, ¿a qué te referís, digamos, en el Bueno, la convergencia tecnológica incluye tecnología propia del campo, de la producción y demás, pero también las nuevas tecnologías como la Internet de las Cosas, inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera, ¿no? y para eso necesitas que es otro de los puntos, una asociación privada pública. Sí, en muchos casos público-privada, en otros casos no, por ahí puede ser privada, pero el desarrollo de tecnologías, a mí me parece que el Estado puede tener un rol incentivando determinados usos. Para ese desarrollo específico hay esta velocidad de los cambios tecnológicos que hay a nivel global. ¿Ves que existe esa oportunidad de hacer como un salto de decir, bueno,
hubo una etapa del desarrollo capitalista global que la Argentina se perdió, la perdió. ¿Por qué? Porque precisamente por las crisis y por ese estancamiento. Sí, Estos desarrollos tecnológicos le permiten a la Argentina poder decir, y bueno, no es que tenés que empezar como empezaron otros países en la sí, década del 60, 70, 80, sino que ahora es correcto tenés la eso. posibilidad de hacer ese Es salto. correcto eso. Hay una frase de Leloir que la usaba por el tema de la ciencia. Dice, la ciencia es como el polo. Uno no tiene que ir a donde está la pelota, sino a donde la pelota va a ir. Y en esto de desarrollo es lo mismo. Tenemos que ir hacia donde va a ir la pelota, no a donde ya fue y otros hicieron cosas. Hay que hacer un salto, ¿no? ¿Y pensás que están dadas las condiciones? Sí, por supuesto que sí. Sí, Los digamos, sujetos económicos, sí, gremiales, totalmente. Hay que políticos. estabilizar la macroeconomía, generar confianza, tener visión de mediano y largo plazo, sacarle el pie de la cabeza a los emprendedores. Todo eso va a generar una explosión. Hay otro de los puntos que mencionabas acá, es el tema del empleo. Sí, Y pusiste muy fuerte el acento en no el asistencialismo. sí. A ver, vamos a asociarlo dentro de un Mira, mercado laboral muy fragmentado y yo heterogéneo. trabajo muy cerca de la gente de la economía popular desde hace años. Y trabajo cerca también para aprender de ellos, de qué es lo que pasa y cómo es la dinámica. Hay una visión de que la economía popular es algo que vino para quedarse, que es un defecto del capitalismo dejar tanta gente afuera y que hay que de alguna manera protegerla, generar un piso mínimo, etcétera, etcétera. Yo creo que no, yo creo que la economía popular es una red de contención para generar nuevos proyectos que vuelvan a poner a esa gente en el mundo del trabajo, ya sea como trabajadores en relación de dependencia o para crear sus propias empresas. Entonces me parece que por ahí está la cosa. Y probablemente haya que hacer las dos cosas por un tiempo y después tratar de que se regeneren. Mira, hay un tema. Por ejemplo, los call centers con la inteligencia artificial no van a tener más empleados. Pero las empresas del cuidado, es decir, de la tercera edad, de servicios, qué sé yo, los kinesiólogos, masajistas, enfermeros y demás, van a tener más trabajo porque la gente se hace más vieja. Entonces hay que empezar a armar empresas de cuidado y me parece a mí que ahí hay una oportunidad muy grande de generar trabajo. Cuando decís y eso requiere capacitación y uno de Sí, los puntos es la inversión en sí, educación. sí. Por ahí volvemos al punto anterior, pero a ver si lo podemos ampliar. Dice, inversión en educación, ¿quiénes? La inversión en educación no se refiere solo a la educación formal. La educación hoy también es lo que se aprende en el trabajo. La inversión en educación eh, vinculada con el conocimiento relacional, con el hacer junto con otros, con el reflexionar con otros. Obviamente que hay un deber, que para mí es importante, del Estado, de generar un piso mínimo que tiene que ver con que la gente tiene que saber leer, escribir, comunicarse, las cuestiones mínimas vinculadas con las matemáticas, la geografía, la historia, etcétera, etcétera. Eso el Estado tiene un rol muy importante. Pero después hay que facilitar mecanismos de educación en el trabajo, dice e-learning, eh, y usando todas las tecnologías. O sea que la universidad va a tu casa, no tenés vos por qué ir a la universidad. Y eso se ve mucho hoy en las familias. Hay otro de los puntos relevantes que vos hablabas, era de la descentralización. Sí, totalmente. Pero ¿a qué te referís? Me refiero a que, no sé, los problemas de la educación en mi pueblo, en Carlos Casares, nadie mejor que la comunidad de Carlos Casares conoce cómo resolverlos. Por supuesto que hay una orientación desde el Estado de cuáles son los temas de la currícula y demás, pero la administración de eso tiene que estar lo más descentralizado posible. La educación lo mismo, el manejo de impuestos. En mi pueblo se llevan 7 veces el presupuesto municipal como retenciones.
O ¿Cómo sea, sería? que el presupuesto municipal es $1 millón, por retenciones del partido de Carlos Casares se van $7 millones. Entonces, si nosotros dejáramos que parte de esos impuestos se queden en Carlos Ah, Casares y que se lo va a nivel administre, nacional, decir. claro, tiene que manejarlo a nivel local. Eso es subsidiariedad. Pero ahí no tenés como que pasan a ser como un montón de islas y se pierde Tiene que haber un la nivel, integración, tiene que haber un nivel de coordinación, auditoría y demás, pero nadie pero de mejor que la gente de integración. Carlos Casares, nadie mejor que la gente puede controlar, los gastos serían mejor controlados, porque hay controles locales de eso. Sí, hay niveles de coordinación, por supuesto que tienen que haber niveles de coordinación, pero no para capturar los recursos y después dártelos indirectamente, porque eso mostró hasta ahora que es muy Pero ineficiente. ahí no te genera desigualdades de acuerdo a, bueno, Carlos Casares es rico y te encontrás con otro partido que no tiene esas riquezas. Podría haber y ahí puede haber mecanismos de compensación, como hay hoy con las provincias. Se podría estudiar eso. Pero mira, hay un caso que a mí siempre me entusiasma mucho. La obra pública podría hacerse con empresas públicas o privadas, no sé, de la sección cuarta, que es donde está mi pueblo, que armen una empresa público-privada, público porque tendría maquinarias, inversión en capital, privada porque se haría la gestión de punto privada, que haga las rutas, el asfalto, las casas y demás. Y entonces se crearía por cada sección una o dos empresas, que al principio podrían ser público-privadas, después podría ser que el sector privado le vaya comprando al Estado esas empresas y armaríamos una cantidad de empresas de obra pública como hongos en toda la Argentina y no dependeríamos de dos o tres empresas de nivel nacional. Gradualidad de los cambios. Sí. ¿A qué te referís? Bueno, él decía que esos cambios tenían que ser graduales, o sea, no una implementación de un día para otro, sino plantear el problema hacia dónde vamos y decir, mira, en 10 años vamos a estar acá. Está bien que eso lo escribió hace 20 años. Ahora las cosas, o sea, el largo plazo es urgente, llega rápido. Entonces yo creo que la gradualidad es un concepto que hay que ver la intensidad. Para mí tienen que ser intensamente graduales. Eso se lo dije al macrismo en algún momento. Y No, no me hicieron caso. Eh, hay un punto, el último punto, Gustavo, que es cooperación económica y política en bloques. Dentro de un mundo donde, o en Argentina, que exigen o hay demanda de decir, bueno, alinearse con la Sí. potencia hegemónica continental, que en este caso sería Estados Unidos. Mira, la primera cuestión es que tenemos que participar de un bloque con algunos acuerdos comunes y una estructura común, ¿no? Es decir, la globalización, la probabilidad de tener éxito en la globalización es mejor si vas en bloque con tus vecinos. Y el vínculo tiene que ser con todo el mundo, con todo lugar en el mundo donde haya una oportunidad de venderle algo o comprarle algo. Puede ser Estados Unidos, puede ser China, y de hecho Argentina le vende mucho a China, le vende mucho a la India, le vende mucho a Europa, un poco menos a Estados Unidos, a mucho a Latinoamérica, en fin. Lo que hay que hacer es facilitar eso, y eso se facilitan con acuerdos como el de la Unión Europea con el Mercosur, acuerdos que tendríamos que tener con China y con la India. En fin, hay que facilitar eso. En esa misma lógica te pregunto, digamos, ¿qué observación crítica o autocrítica haces? Porque después voy a hacerte mención sobre los principales sujetos económicos y sociales. ¿La haces a tus pares, a tu propio sujeto económico, que es el mundo empresarial, y más vinculado con estas ideas a veces muy ideologizadas, fundamentalistas, que dice, bueno, es todo Estados Unidos o nada es con China? Sí, pero no, no, Vos- no acuerdo, no estoy de acuerdo con vos que haya dentro del empresariado posturas ideológicas sobre eso, ¿no? Porque cada empresa tiene vínculos con muchos lados. E inclusive con Estados Unidos hay pocos sectores que viven de Estados Unidos, no sé, el sector citrícola o algún otro sector, pero muchos sectores tienen que ver más con Europa y hay muchos sectores que hoy tienen que ver más con China. No veo al empresariado ideológicamente en presentar eso. esa discusiy Y entonces aquí sí, para
terminar, todo este modelo de Gustavo Grobo Copatel necesita ciertos acuerdos, cierto Sí, diálogo, obvio, sí. ciertos consensos. Sí. ¿Cómo lo imaginás? No, yo me imagino que esto, digamos, es fruto de una conversación. Sí, yo creo que la política es el arte de hacer acuerdos, como definición que me gusta. Es una conversación que hay que tener, que hay que acordar los puntos mínimos y después ir agregándole otros puntos, y eso es lo que le va a dar proyección a cualquier política que hagas. Esto es lo que va a hacer, esa conversación va a hacer que más capital venga a la Argentina, que se vuelva a invertir. En la medida que esa conversación sea civilizada, constructiva y demás, eso es lo que necesitamos. Y entonces, ahora sí, para cerrar, ¿cómo titulás, cómo nombrás al modelo para armar de Gustavo Grobo Copatel? Viva la esperanza, carajo. Bueno, muchísimas gracias a Grobo Copatel y a ustedes que nos están siguiendo y dándonos mucha energía para seguir trabajando en este modelo para armar.